Julio José Prado, desde la ciudad de Guayaquil, presidente ejecutivo de Asobanca, nos acompaña en este momento en Primera Impresión para revisar precisamente lo que fue esta jornada, estos encuentros que se vienen dando en varios ámbitos. Esta asamblea de gobernadores incluyó cerca de 21 actividades donde se habló de inclusión financiera, de temas de finanzas verdes, entre otros, y cómo no, el tema de la banca, que también recibe un aporte del BID en muchos casos y que busca cumplir algunos objetivos. ¿Cómo está? Buenos días, gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cuál es su primera lectura acerca de cómo se desarrolló este evento? Muy buenos días, Sofía, gracias por la invitación y un saludo a los televidentes de Ecuador TV. Una semana muy positiva, hemos tenido varias reuniones con organismos multilaterales, con bancos de inversión, con bancos privados. Creo que este es el camino que tiene que seguir el Ecuador si queremos cambiar el modelo económico del Ecuador de un modelo más centrado en lo estatal, en lo público, a un modelo de apertura, de inclusión, de banca extranjera, de inversiones internacionales. Ese es el camino de seguir. En general, Sofía, lo que hemos encontrado acá esta semana en Guayaquil es un gran positivismo y una disposición a ayudar de la comunidad internacional, de la banca internacional, a los bancos ecuatorianos, al sistema financiero y al Ecuador también y al gobierno del Ecuador a salir adelante en este proceso de transición. Lo que piden, por ejemplo, una cosa inicial que piden todos los multilaterales, los bancos de inversión, es que aceleremos el proceso de reformas y de transformación y que hagamos las reformas de forma más consistente y más sostenida, pero en general el ambiente de optimismo existe acá, Sofía. ¿Cuáles son esas reformas que se deben hacer a corto y mediano plazo? A ver, Sofía, en el tema financiero específicamente, tenemos que ir hacia unas reformas que nos permitan utilizar los activos y las fortalezas del sistema financiero ecuatoriano, que son bancos sólidos, estables, fuertes, que han demostrado, ¿no es cierto?, que están listos para crecer, para desarrollarse y para ser más competitivos con la dolarización. Esos dos elementos, solamente esos dos elementos, bancos fuertes y dolarización, nos permitirían atraer una gran cantidad de capitales extranjeros que están en el mundo y que podrían venir al sistema financiero ecuatoriano para poder ser prestados a mejores tasas, a mejores plazos y tener más liquidez agregada. ¿Los bancos no son fuertes ya en nuestro país? Son fuertes en el Ecuador y han venido creciendo y son bancos sólidos. Con estas reformas que tendríamos que hacer podemos comenzar a crecer aún más y hacer que el sistema bancario ecuatoriano comience a representar un porcentaje del PIB mucho más alto y que la cantidad de crédito y de depósitos también que existen en el Ecuador comiencen a ser igual de grandes que sucede en otros países. Entonces tenemos activos fuertes, tenemos, como le digo, bancos fuertes y dolarización, y eso puede ir caminando. ¿Qué requerimos, como usted me decía, Sofía? Ir avanzando. ¿Cuáles son esas reformas? Necesitamos hacer una transformación total al Código Orgánico Monetario y Financiero que se creó en el año 2014. Ese es un código que no es moderno, un código que no permite hacer inclusión financiera, un código que no permite atraer banca internacional al Ecuador, y tenemos que ir reformando ese proceso. ¿En qué puntos hay que cambiar este código? Por ejemplo, el primero, tenemos que acercarnos, Sofía, no hay que inventar el agua tibia, hay que acercarnos a estándares internacional. Así como se maneja la banca en Europa, la banca en Estados Unidos, la banca en América Latina, con estándares de Basilea, como se llaman, esos son los estándares que tenemos que aplicar aquí en el Ecuador, de tal forma que podamos ir transitando de una banca que tiene fortalezas, pero que no es competitiva a nivel de América Latina, a una banca que realmente pueda atraer más capitales, atraer más bancos del exterior posiblemente, pero que también comience a generar más fortalezas a nivel local. Cuando los ciudadanos escuchamos banca, para puntualizar, cuando los ciudadanos escuchamos banca, lo que se nos viene a la mente son plazos, intereses, ahorros, préstamos. ¿En qué hay que transformar en estos ámbitos? Sí, hay que recordar, Sofía, que la tasa de interés es una consecuencia, no una causa. Es una consecuencia de todo el marco normativo, de todo el entorno económico que hemos tenido en las últimas décadas, en los últimos años, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es permitir, ¿no es cierto?, que ese entorno económico, ese entorno legal cambie de tal forma que, por ejemplo, no tengamos lo que tenemos hoy por hoy, que es una tasa de interés fijada en forma antitécnica, en forma no adecuada, que lo que hace es que no se puede
pueda canalizar crédito a buena parte de la población y de los empresarios que podrían recibir crédito, pero que están siendo en este momento, como podríamos decirlos, no incluidos en el sistema financiero. Sofía, tenemos más del 50% de la población ecuatoriana económicamente activa que podría ser incluida en el sistema, pero que no lo está actualmente. Estamos por detrás de América Latina desde ese punto de vista. ¿En qué condiciones se podría incluir al otro 50% que aún falta por bancarizar? Tenemos que justamente encontrar los mecanismos para llegar con ellos con nuevas tecnologías, con innovación informática, con digitalización, pero ese 50% que no está bancarizado tenemos que llegarle con herramientas diferentes a las que ya tenemos disponible a la ciudadanía. Eso involucra más inversión, ¿no es cierto?, más capacidad para hacer innovación en el corto y mediano plazo, pero también implica que podamos servirle a esa ciudadanía con productos que reconozcan el costo y que reconozcan el riesgo de servir a esa población. Usted decía transformación rurales del país. Al código financiero, ¿qué más? En el tema del código financiero, entonces, trabajar sobre todo aquello que tiene que ver con Basilea, como le dije, el primer punto. El segundo punto, reformar todo aquello que tiene que ver con la estructura de la liquidez en el Ecuador. Lastimosamente, el Código Orgánico Monetario y Financiero del 2014 nos dejó una serie de obligaciones, de inversiones que se tienen que hacer, que no permiten hacer que la banca movilice en forma adecuada recursos para canalizarlos hacia crédito productivo. Ese es un segundo elemento que tiene que reformarse. Y un tercer elemento que tiene que reformarse es la arquitectura monetaria y financiera. ¿Quién hace qué en el Ecuador desde el punto de vista de regulación? El rol de la Junta Monetaria y Financiera, el rol del Banco Central, el rol de la Superintendencia de Bancos. Esos tres elementos son los que tenemos que ir avanzando. Son reformas integrales, no son pequeños parches, pero Sofía y amigos televidentes, si hacemos eso, podemos asegurar que vamos a tener un marco normativo, un marco regulatorio que nos ponga definitivamente ya en el siglo XXI y que nos permita competir de mejor forma con la banca internacional y atraer también esos capitales que necesitamos hacia el Ecuador. Ayer, Verónica Artola, gerenta del Banco Central, decía que hay una carencia de la presencia del sistema financiero, lo que usted menciona, esa falta de bancarización, y que se requiere unir más esfuerzos desde la banca. De alguna manera se apunta a lo que ha hecho la banca pública, las cooperativas, que han optado por abarcar estos segmentos de crédito que la banca grande, la banca privada no da, que son los pequeños productores. A ellos se va a apuntar con otro tipo de estrategias. Se está pensando ya en estas personas que quieren emprender, que quieren empezar y que no tienen de pronto mucho dinero ni mucha garantía para prestarla al sector financiero. ¿Cómo se manejan estos temas? Primero, Sofía, la banca privada en el Ecuador tiene un saldo de cartera de créditos entregada en el Ecuador de $30.000 millones. Ese es el saldo total de cartera. Podría ser mucho más amplio si es que hacemos estas reformas que estoy diciendo, pero es de largo el sector financiero que más contribuye a la economía y al sistema financiero en general. Obviamente podemos seguir avanzando y podemos seguir creciendo y de eso dependerá que logremos hacer esas reformas, pero desde el punto de vista de inclusión financiera, un tema muy importante, Sofía. La banca ecuatoriana entrega en microcréditos una gran cantidad de dinero a emprendedores, a señoras, ¿no es cierto?, a madres de familia, a familias en general, y esa es una contribución que queremos seguir expandiendo. En el tema del microcrédito, por ejemplo, ¿no es cierto?, podemos llegar con nueva tecnología, con nuevos productos financieros a ese 50% que no está bancarizado, que justamente requiere microcrédito, pero para poder hacerlo en forma adecuada, con inclusión financiera, con responsabilidad también, necesitamos poder tener las herramientas, sobre todo legales, tecnológicas, etcétera, para seguir avanzando en forma adecuada. El mensaje de este punto de vista, Sofía, es: tenemos una banca fuerte, estamos listos para competir, necesitamos esas reformas y tenga por seguro que si es que hacen esas reformas en el corto plazo, tendremos un sistema bancario que va a seguir acompañando al país en el corto, mediano y en el largo plazo. Otro de los puntos que se ha tocado y el mismo sistema financiero ha dado a conocer como noticia es que la billetera móvil, los medios electrónicos de pago manejados por la banca privada saldrán ya en unos días. ¿En cuánto tiempo se puede tener ya claridad con este tema que se ha demorado muchísimo desde que asumió la responsabilidad del sector financiero privado?
Fíjese, Sofía, en el tema de la billetera móvil, que antes se llamaba dinero electrónico, el sistema bancario, específicamente varios bancos en el Ecuador, presentaron el proyecto de billetera móvil hace 5 años en el Ecuador. Ese es el tiempo que nos hemos pasado en discusiones inútiles y esto no ha permitido que el proyecto llegue a la ciudadanía. En el último año y medio, ventajosamente, el presidente Moreno ha definido que este proyecto tiene que pasar a la banca privada. Y eso es lo que hemos venido haciendo. El proyecto está listo, ya operativo, y lo hemos incluso probado internamente desde hace un año. Un año está reposando en el proyecto BIMO y está listo en la parte operativa. ¿Qué falta y por qué se está demorando en la implementación ya real hacia el consumidor y hacia el cliente? Falta la normativa de cómo se va a utilizar y falta el tarifario que tiene que ser fijado de parte de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera. ¿Y por qué es tan difícil concretar estos puntos, el de las tarifas y el de la normativa? Pues no sabemos, nosotros hemos revisado ya los borradores de la normativa, estamos de acuerdo con eso, lo que falta es que nos digan cuánto se va a poder cobrar por ese servicio, pero nosotros estamos listos con el producto para salir ya hacia la ciudadanía. Creemos que este es uno de los elementos, por ejemplo, que ayudaría justamente a la inclusión financiera, a reducir los pagos en efectivo, a bancarizar y hacer más inclusión. Esos son los elementos, Sofía, que tenemos que ir avanzando y esta es una muestra de que la regulación y las normativas tienen que avanzar mucho más rápidamente y tienen que avanzar al ritmo de la tecnología financiera. Pero sí llama la atención porque ya hubo esta prueba con el dinero electrónico que lo manejó en su tiempo el Banco Central y ya estaba establecido un tarifario, ya había de alguna manera un sistema en marcha funcionando. ¿No les sirve el mismo sistema, no les sirven las mismas tarifas? No, este es un sistema totalmente diferente porque se creó una regulación adaptada al Banco Central. Y hay que decir, Sofía, que este es un producto totalmente diferente al del Banco Central. El dinero electrónico del Banco Central, primero que no tenía nada que hacer en el Banco Central porque el Banco Central es un banco de bancos, es un banco de reserva, no es un banco comercial. Pero el sistema operativo. Es un servicio financiero, claro, este es un servicio financiero más, es otro servicio bancario que se va a poner a disposición de la ciudadanía, con lo cual debe regirse con las mismas reglas que rigen para cualquier otro tipo de producto o servicio financiero. ¿De quién Eso depende? es todo lo que necesitamos, depende en este momento de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera y de algunos informes que seguramente tendrá que emitir la Superintendencia de Bancos. Nosotros hemos conversado ya con Banred, que es el proveedor del servicio de la billetera BIMO, y nos han dicho ellos, del directorio de Banred, que una vez que esté aprobada la normativa y las tarifas, un mes después tendremos el producto al servicio de la ciudadanía. Eso es lo que nosotros podemos ofrecer. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Se nos terminó ya el tiempo en Primera Impresión. Es importante, Sofía, tocar estos temas, abordarlos con los protagonistas de las noticias y, por supuesto, con ustedes también. Estaba con nosotros Julio José Prado, presidente ejecutivo de Asobanca. Ya nos